Claro, aqui está o roteiro completo traduzido integralmente para o espanhol, com um novo CTA inserido no segundo parágrafo. El sol del desierto de Sonora era un martillo implacable, forjando la tierra agrietada en un mosaico de polvo y sombras. Joaquín, un hombre esculpido por la misma aridez que lo rodeaba, cabalgaba sin prisa, su rostro un mapa de arrugas profundas marcadas por el tiempo y la pérdida. Cada línea contaba la historia de una risa olvidada, de una lágrima seca antes de caer. Su rancho, un montón de adobe y madera carcomida por el sol, era más una tumba para sus recuerdos que un hogar. Vivía en un silencio autoimpuesto, una penitencia por la familia que la violencia de la frontera le había robado años atrás. El mundo seguía girando, pero Joaquín se había detenido en el tiempo, anclado a un pasado que susurraba su nombre en el viento cálido que barría las llanuras, un recordatorio constante de todo lo que había perdido para siempre. La soledad era su única compañera, una presencia casi física que se sentaba con él junto al fuego durante las noches frías y cabalgaba en su grupa bajo el calor abrasador del día. Si alguna vez te has sentido solo, perdido en el desierto de la vida, esta historia es para ti. Estamos comenzando un viaje increíble y queremos que vengas con nosotros. Nuestra meta es llegar a 1000 almas conectadas por relatos como este. Por favor, suscríbete ahora mismo. No lo dejes para después. Es solo un clic para ti, pero es el mundo entero para nosotros. Y comenta desde qué país o ciudad sientes esta conexión. Vamos a construir esta familia juntos. Él se había acostumbrado a la soledad, incluso la había acogido, creyendo que los lazos emocionales eran cadenas que lo ataban a un sufrimiento inevitable. Aquella tarde, el calor era particularmente opresivo. El aire titilaba sobre la arena, creando espejismos que danzaban como fantasmas a lo lejos. Seguía el rastro de una vaca terca que se había apartado del rebaño, una tarea mundana que llenaba las horas vacías. El silencio era absoluto, roto solo por el casco de su caballo en la tierra seca y el zumbido insistente de algún insecto invisible. Era en ese silencio donde los susurros de su pasado se volvían más fuertes, las voces de su esposa e hijo resonando en su mente como un lamento lejano. Intentaba ahuyentarlas, centrándose en los detalles del terreno, en las huellas en el polvo, en cualquier cosa que lo mantuviera en el presente, por más vacío que éste fuera. La rutina era su armadura contra el dolor, un ritual diario para mantener a los demonios a raya. Fue entonces cuando un sonido extraño cortó la quietud. No era el llanto de un animal salvaje, aunque se parecía al gemido de un cachorro de coyote, débil y desesperado. El sonido era agudo, intermitente, y parecía cargar con un peso de angustia que le erizó el vello de la nuca. Su caballo se detuvo, con las orejas erguidas, sintiendo la perturbación en el aire. Joaquín escudriñó el horizonte, sus ojos entrenados, buscando la fuente de aquel lamento. Algo andaba mal. El desierto tenía sus propias canciones, la mayoría melancólicas, pero esta era una nota disonante, una melodía de puro sufrimiento que no pertenecía al orden natural de las cosas. Desmontó lentamente, su mano instintivamente posándose sobre la empuñadura de su pistola, un reflejo forjado por una vida de desconfianza. Caminó con cautela en dirección al sonido, el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado contra sus costillas. El llanto se hacía más claro a cada paso, más humano, más aterrador. Detrás de un arbusto de mezquite lo vio. Un saco de arpillera, del tipo usado para transportar granos, estaba tirado en el suelo, manchado de tierra y algo más oscuro, y de dentro de él provenía el sonido. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, un hielo que contrastaba con el calor abrasador del día. Por un momento vaciló, una parte de él queriendo dar la espalda, borrar esa imagen de su mente y volver al silencio familiar de su soledad. Pero el sonido, aquel pequeño y frágil hilo de vida,
lo ató al lugar. Un anzuelo que se clavó en algo profundo y dormido dentro de él. Con manos temblorosas se arrodilló. La tela del saco era áspera, y el nudo que lo cerraba, apretado con una crueldad deliberada. Lo deshizo con dificultad, sus dedos gruesos luchando contra la cuerda. Al abrir la boca del saco, el llanto se intensificó. Ahora un sollozo desesperado, y allí dentro, pequeña y acurrucada, había una niña, una pequeña, tal vez de no más de 2 años, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas secas, la piel arañada y los ojos grandes y asustados fijos en los suyos. El mundo de Joaquín, construido sobre las cenizas de su pasado, se resquebrajó en ese instante. La visión de aquella inocencia abandonada a una muerte segura era una brutalidad que ni siquiera el desierto podía justificar. Era un faro de vida en un mar de desolación. La niña lo miró fijamente, el llanto disminuyendo a un sollozo tembloroso. Su pequeña mano se extendió, los dedos diminutos buscando algo, cualquier cosa a lo que aferrarse, y entonces, en un susurro casi inaudible, una sola palabra escapó de sus labios agrietados. Mamá. Aquella palabra fue como un cuchillo en el corazón de Joaquín. Atravesó su armadura de indiferencia y tocó la herida que nunca cicatrizó. Era la misma palabra que su propio hijo había llamado en sus últimos momentos. El desierto a su alrededor pareció desaparecer, y por un instante estaba de vuelta en Mindunussetto. Aquella noche terrible, impotente, mientras el mundo le era arrancado de las manos. La niña en el saco no era solo una niña abandonada, era un eco de su fracaso, un fantasma de su pérdida. La sacó del saco con una delicadeza que ya no sabía que poseía. Era ligera como una pluma, frágil como un pájaro de huesos huecos. Sus brazos, acostumbrados al azar ganado y a manejar rifles, se sintieron extrañamente adecuados para sostener aquella pequeña vida. La acunó contra su pecho, el calor del pequeño, el cuerpo contra el suyo, y una ola de furia lo invadió. Furia contra quien quiera que hubiera hecho aquello, contra la crueldad de un mundo que permitía tal acto, y furia contra sí mismo, por sentir algo de nuevo. Aquel sentimiento, aquella conexión, era peligrosa. Él lo sabía, pero mirar aquel rostro inocente, aquellos ojos que aún contenían una chispa de confianza, era imposible permanecer indiferente. El rancho, antes un refugio de silencio, ahora resonaba con los sonidos vacilantes de una nueva presencia. Joaquín no tenía idea de cómo cuidar a una niña. Intentó darle agua de su cantimplora y ella bebió ávidamente, atragantándose en su sed. La limpió con un paño húmedo, revelando la piel pálida y los moretones en sus brazos. Cada toque era un redescubrimiento de una ternura que él pensaba que había muerto con su familia. La llamó Luz, pues en la oscuridad de su existencia ella era la primera rendija de claridad en años. La niña, a su vez, lo observaba con una curiosidad cautelosa, sus grandes ojos siguiendo cada movimiento suyo, como si intentara descifrar al hombre rudo que la había salvado del olvido. Los primeros días fueron una batalla. Luz lloraba por una madre que no vendría, rechazaba la comida improvisada que Joaquín preparaba y se despertaba gritando durante la noche. Él, un hombre de pocas palabras y aún menos paciencia, se encontró en un territorio desconocido y aterrador. Se sentía un completo inepto, un toro en una cristalería. ¿Cuántas veces pensó en llevarla al pueblo más cercano, Piedra Seca, y entregarla al cura o a cualquier autoridad que existiera por allí? Sería lo lógico, lo seguro. Quedarse con la niña era un riesgo. Ella era un misterio, y los misterios en el desierto a menudo terminaban en sangre. Pero cada vez que tomaba la decisión de partir, la miraba y veía una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. Piedra Seca era un lugar de miradas desconfiadas y secretos bien guardados. Un pequeño pueblo donde todos se conocían y los forasteros eran recibidos con un silencio hostil.
Llevar a Luz allí levantaría preguntas que él no podría responder. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? La gente lo vería no como un salvador, sino como un secuestrador, o peor, el propio padre que la había abandonado. La justicia de los rurales, los brutales policías federales, era rápida y a menudo ciega. Joaquín sabía que involucrarse con ellos era firmar su propia sentencia. Su reclusión era su protección, y sacar a la luz el misterio de aquella niña era invitar al peligro a su casa, un peligro que podría ser mucho más letal que la sed o las serpientes del desierto. Decidió esperar. Solo por unos días, se decía a sí mismo, hasta que ella estuviera más fuerte, hasta que él pudiera pensar con más claridad. Mientras tanto, se encontró creando una rutina. Improvisó una cuna con un cajón viejo y mantas raídas. Aprendió que a ella le gustaba la leche de cabra tibia y que el sonido de su voz ronca, cantando una canción de cuna que su madre le cantaba, la calmaba hasta dormir. Eran momentos de una domesticidad extraña e incómoda, pero que también traían un calor sutil al rancho polvoriento. La presencia de Luz comenzó a llenar los espacios vacíos, no solo de la casa, sino de su alma. El silencio ya no era tan absoluto, ahora salpicado de pequeños murmullos y ocasionalmente una risa frágil que sonaba como campanas de cristal. Con cada día que pasaba, el lazo entre ellos se profundizaba, tejido en silencio y pequeños gestos. Él le enseñó el lenguaje del desierto, no con palabras, sino con acciones. Le mostró cómo el cactus saguaro guardaba agua, cómo el vuelo del halcón indicaba la presencia de presas y cómo el color del cielo al atardecer predecía el frío de la noche. Ella, a cambio, le enseñaba a sentir de nuevo. La preocupación por su bienestar era una brasa que recalentaba su corazón congelado. La responsabilidad por aquella vida era una carga, sí, pero también un ancla que le impedía dejarse llevar por la corriente de su propia melancolía. Se estaba convirtiendo en contra de su voluntad en un guardián. La vida en el campo mexicano era dura, una lucha constante contra la naturaleza y a menudo contra otros hombres. Las tradiciones eran fuertes y el honor era un código no escrito que regía las acciones. Joaquín siempre había sido un hombre de honor, pero su honor estaba ligado al recuerdo de su familia, a un juramento de nunca más fallar en proteger a quien amaba. Cuidar de Luz era una contradicción a ese juramento. Al apegarse a ella, se exponía de nuevo al dolor de la pérdida. Era un dilema que lo consumía en las largas noches mientras observaba a la niña dormir, su pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. ¿Proteger su soledad o proteger a aquella niña? La elección parecía imposible, pues ambas opciones lo forzaban a traicionar una parte de sí mismo. La cultura local, con su mezcla de fe católica y supersticiones antiguas, veía el desierto como un lugar de prueba, un purgatorio en la tierra donde las almas eran puestas a prueba. Joaquín comenzó a preguntarse si Luz no era su prueba final, un regalo enviado por un Dios cruel o misericordioso para forzarlo a enfrentar a sus fantasmas. No era un hombre religioso, pero la presencia de aquella niña en su vida parecía cargar con un peso simbólico que no podía ignorar. Era un milagro o una maldición, una oportunidad de redención o el camino hacia su destrucción final. Las respuestas estaban escondidas en algún lugar del vasto silencio del desierto de Sonora, y él sabía que tarde o temprano tendría que encontrarlas. El paisaje alrededor del rancho era de una belleza desoladora. Montañas rocosas se erguían en el horizonte como centinelas silenciosos, sus colores cambiando del ocre al violeta con el paso del día. Cactus saguaro gigantes se alzaban como brazos suplicantes hacia un cielo de un azul deslumbrante. Era una tierra de extremos, de vida y muerte entrelazadas en una danza perpetua. Este entorno no era solo un telón de fondo,
Era un personaje en la historia, moldeando a Joaquín y ahora a Luz. La resiliencia de la flora y la fauna del desierto era un espejo de la fuerza que él necesitaría encontrar para sobrevivir a lo que estaba por venir. Sentía, con una certeza creciente, que la calma de aquellos días era solo el preludio de una tormenta. Mientras limpiaba la ropa vieja y rasgada en la que encontraron a Luz, algo cayó al suelo con un pequeño tintineo metálico. Se agachó y recogió el objeto. Un pequeño medallón de plata, manchado y rayado, pero aún intacto. Estaba escondido en una costura de la ropa, claramente colocado allí para no ser encontrado. Su corazón se aceleró. Esto no era un simple abandono. Esto era un secreto. Limpió el medallón con el pulgar, revelando un escudo de armas grabado en la superficie. Un águila sobre una serpiente, el símbolo de una de las familias más poderosas y temidas de la región, cuyo patriarca era un cruel terrateniente conocido por su codicia y falta de escrúpulos. La verdad lo golpeó como un puñetazo. Luz no era hija de la pobreza, sino de un peligro mucho mayor. Era una testigo no deseada, una heredera bastarda, un cabo suelto que alguien con mucho poder quería eliminar de forma silenciosa y definitiva. Dejarla morir en el desierto no fue un acto de desesperación, sino un cálculo frío. De repente, la amenaza dejó de ser una abstracción. Tenía un nombre, un rostro y un poder inmenso. Joaquín miró a la niña, que jugaba con una piedra en el suelo, ajena al peso del secreto que llevaba. Su misión había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de caridad o de un dilema personal. Ahora era una cuestión de justicia. Proteger a Luz significaba desafiar a un hombre que controlaba tierras, hombres y la propia ley. La lucha por la justicia social en el México de aquella época era una batalla perdida para hombres como Joaquín. Los ricos y poderosos actuaban con impunidad, protegidos por un sistema corrupto de federales y pistoleros a sueldo. El campesino, el vaquero, el hombre común, no tenía voz ni derechos. Su única ley era la de la supervivencia. Al descubrir la identidad de Luz, Joaquín se encontró en una encrucijada. Podía ignorar la verdad, llevarse a la niña lejos, intentar desaparecer y vivir con miedo el resto de sus días. O podía quedarse y luchar, sabiendo que las posibilidades de victoria eran casi nulas. El honor familiar, un pilar de la cultura mexicana, gritaba dentro de él. Aquella niña, sin saberlo, llevaba la sangre de hombres poderosos, pero también la inocencia de una víctima. El conflicto interno de Joaquín se profundizó. La elección ya no era solo entre su soledad y el amor, sino entre la autopreservación y el deber moral. Entregar a la niña a las autoridades ahora era impensable. Sería silenciada de una forma u otra. Quedarse con ella, sin embargo, era declarar la guerra a un enemigo invisible y omnipresente. El fantasma de su familia perdida le susurró al oído una advertencia sombría sobre las consecuencias de desafiar al poder. Ya lo había perdido todo una vez. Tendría la fuerza para arriesgar la única chispa de vida que había regresado a su existencia por una causa que parecía imposible de ganar. La respuesta no estaba clara, pero al mirar a Luz sintió una determinación endurecerse en su pecho. La decisión de quedarse con ella fue tomada no con palabras, sino con un simple gesto. Aquella noche tomó el medallón de plata y lo colocó en un cordón de cuero, atándoselo a su propio cuello debajo de la camisa. Era un recordatorio constante del peligro, pero también un símbolo de su compromiso. No sabía luchar por la justicia, pero sabía cómo sobrevivir, y le enseñaría a Luz todo lo que sabía. La convertiría en una hija del desierto, resiliente y fuerte. El amor por la familia, un valor tan arraigado en la cultura mexicana, resurgía en él de una forma inesperada. Luz no era su sangre, pero el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ella la convertía en suya. El miedo era un compañero constante,
una sombra que se aferraba a él. Empezó a ver amenazas en todas partes. El viajero solitario en el horizonte, el sonido de caballos por la noche, el silencio repentino de los grillos. La paranoia se instaló en su mente, pero la usó para agudizar sus instintos. Fortificó el rancho lo mejor que pudo, creó rutas de escape hacia los cañones rocosos y dormía con la pistola al alcance de la mano. Se estaba preparando para una guerra que tal vez nunca llegaría, o que podría estallar en cualquier momento. Su vida dejó de ser una espera pasiva por el fin y se convirtió en una vigilia activa, un estado de alerta permanente para proteger el pequeño tesoro que el destino le había confiado. La niña, ajena a la tormenta que se formaba, florecía bajo sus cuidados. Empezó a ganar peso, sus mejillas adquiriendo un tono rosado. Aprendió a decir agua y señalaba las cosas con una curiosidad infantil. Seguía a Joaquín a todas partes, sus pasitos inciertos intentando seguir las largas zancadas de él. Para ella, aquel hombre rudo y silencioso era el centro de su universo, la única constante en un mundo que la había descartado. La confianza en sus ojos era absoluta, un peso y una bendición para Joaquín. Ella lo veía como un protector, un padre, y él se esforzaba desesperadamente por ser digno de esa fe. La vida en el campo, con sus ciclos de trabajo y descanso, continuaba. Cuidaba del ganado, reparaba lo que se rompía y plantaba el maíz y los frijoles que los sustentarían. Pero ahora, cada tarea se hacía con un nuevo propósito. No estaba solo sobreviviendo por sí mismo, estaba construyendo un santuario para Luz. El rancho polvoriento y aislado, antes un símbolo de su aislamiento, ahora era una fortaleza, un pequeño reino que defendería con su vida. La lucha por la tierra, un tema tan presente en la historia de México, asumía para él una dimensión personal e inmediata. Aquella pequeña porción de desierto era su mundo, y no permitiría que nadie se lo arrebatara. El problema social de la desigualdad, de la opresión de los poderosos sobre los débiles, era la realidad en la que vivían. Joaquín siempre la había aceptado como un hecho de la vida, inmutable como el sol del mediodía. Pero ahora, con Luz a su lado, la injusticia lo hería de una forma personal. Ella era la prueba viviente de la crueldad de los hombres que se consideraban por encima de cualquier ley, divina o humana. La rebeldía comenzó a hervir dentro de él, una brasa que pensaba que se había apagado hacía mucho tiempo. Ya no se trataba solo de proteger a una niña, sino de desafiar el orden mismo de las cosas, de decir basta a un sistema que aplastaba a los inocentes. El conflicto central estaba establecido. Un hombre solitario contra un sistema de poder implacable, con la vida de una niña inocente en juego. La introducción a su mundo, su dolor y su nueva misión estaba completa. El escenario estaba preparado para el viaje que seguiría, un viaje a través de la inmensidad del desierto y las profundidades de su propia alma. La calma antes de la tormenta estaba a punto de terminar, y Joaquín sabía que cuando el polvo se asentara, nada sería como antes. Miró al horizonte, donde nubes de tormenta se acumulaban, un espejo de la turbulencia que se acercaba a sus vidas. La transformación de Joaquín ya había comenzado. El vaquero endurecido que solo buscaba el olvido, se había visto forzado a convertirse en un protector, un padre. Su viaje interno sería tan peligroso como el externo. Tendría que confrontar el dolor de su pasado no para hundirse en él, sino para encontrar la fuerza para luchar por el futuro. La presencia de Luz lo obligaba a evolucionar, a redescubrir su humanidad y a encontrar un nuevo propósito en un mundo que había abandonado. Él representa los valores mexicanos de fuerza de voluntad y amor por la familia, incluso una familia forjada por el azar. La apertura de la historia busca crear un gancho emocional inmediato. La imagen de una niña inocente, abandonada a la muerte, es poderosa y universal.
Al poner a esta niña en manos de un hombre roto y reacio, creamos una dinámica de tensión y ternura que atrapa la atención del espectador. La introducción del medallón y el secreto detrás del abandono de Luz eleva la trama de un simple drama de supervivencia a un suspense con implicaciones mayores, asegurando que el público quiera saber qué sucederá a continuación. La promesa de conflicto, tanto físico como emocional, está firmemente establecida, preparando el terreno para el desarrollo de la narrativa. Las semanas se convirtieron en meses y el ritmo del rancho absorbió la nueva rutina de Joaquín y Luz. La ineptitud inicial del vaquero dio paso a una competencia torpe pero eficaz. Aprendió a trenzarle el pelo, aunque sus dedos gruesos creaban más un enredo que una trenza. Descubrió cómo reparar su única muñeca de trapo con aguja e hilo, una tarea que requirió más concentración que domar un caballo salvaje. Estos pequeños actos de cuidado eran el lenguaje de su afecto, un vocabulario que estaba reaprendiendo a hablar. Luz, por su parte, florecía en aquella soledad compartida. El desierto ya no era un lugar de abandono, sino su patio trasero, un vasto patio de recreo, donde aprendía sobre la vida bajo la tutela silenciosa de su protector. El miedo en sus ojos fue gradualmente reemplazado por una confianza inquebrantable. El silencio entre ellos se llenaba no con palabras, sino con una comprensión mutua. Joaquín se comunicaba con acciones y Luz con sus gestos y su mirada expresiva. Él le enseñó a identificar el canto del cardenal y el olor de la lluvia antes de que llegara. Ella le enseñó a sonreír de nuevo, un movimiento oxidado de sus músculos faciales, que ocurría con más frecuencia cuando ella lo sorprendía con una pequeña flor del desierto o intentaba imitar su andar serio. La presencia de ella suavizó las aristas de Joaquín, puliendo la aspereza que el dolor había creado. Comenzó a ver el mundo a través de los ojos de ella, notando las pequeñas bellezas que su amargura le había cegado. La danza de las mariposas sobre los cactus en flor, el brillo de las estrellas en una noche sin luna. Sin embargo, la sombra de la amenaza se cernía constantemente sobre ellos, un buitre dando vueltas en lo alto. Joaquín sabía que la paz que habían encontrado era frágil, un cristal fino que podría hacerse añicos en cualquier momento. Redobló su vigilancia, convirtiendo el rancho en una pequeña fortaleza. Reforzó las puertas, creó puntos de observación en las colinas cercanas y mantuvo su rifle siempre limpio y cargado. Cada forastero que cruzaba el horizonte era un enemigo potencial, cada sonido nocturno un presagio de peligro. La soledad que antes lo confortaba, ahora lo asustaba, pues significaba que estaba solo para proteger a Luz. La responsabilidad pesaba sobre él, una carga que llevaba con una determinación sombría, pues fallar no era una opción. La noticia, como el polvo, viaja rápido en 1200, el desierto. En una de sus raras idas al pueblo de Piedra Seca para comprar provisiones, Joaquín sintió las miradas. Eran más que la desconfianza habitual hacia un extraño. Había una curiosidad maliciosa, susurros que cesaban cuando él se acercaba. Hombres que nunca había visto antes estaban en la pequeña tienda, hombres con la mirada dura y las pistolas en fundas bien cuidadas, haciendo preguntas casuales sobre forasteros y niños perdidos. No eran de la región, sus botas no tenían el polvo. Correcto, su acento era diferente. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Habían llegado, la cacería había comenzado, y él y Luz eran la presa. Regresó al rancho con el corazón apesadumbrado, la urgencia de la situación volviéndose clara. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? La comunidad de Piedra Seca lo veía con sospecha, y cualquiera podría ser un informante a cambio de algunas monedas. Su mente se dirigió a la única persona en el pueblo que vivía tan aislada como él, Elena, la curandera. Una mujer anciana y sabia que vivía en las afueras del pueblo, temida y respetada en igual medida.
Decían que podía leer el alma de las personas en sus ojos y que sus remedios de hierbas podían curar tanto el cuerpo como el espíritu. Buscarla era un riesgo, pues su lealtad era desconocida, pero era el único riesgo que podía permitirse correr. La casa de Elena era una pequeña cabaña de adobe rodeada por un jardín de hierbas secas y cactus retorcidos. Un olor a humo de salvia y tierra húmeda flotaba en el aire. Joaquín se acercó con Luz en sus brazos, sintiéndose como un pecador ante un confesionario. Elena apareció en la puerta, sus ojos negros y penetrantes evaluándolo de arriba a abajo. Eran ojos que ya lo habían visto todo: nacimiento, muerte, la bondad y la crueldad de los hombres. No mostró sorpresa al verlos, como si ya esperara su llegada. «El desierto a veces nos envía las almas que no quiere tragarse», dijo ella, su voz ronca como piedras rozándose. «Pero los hombres tienen más hambre que el desierto». Joaquín, un hombre que rara vez usaba más de 3 palabras cuando una bastaba, se encontró contando la historia. Habló de cómo encontró a Luz, del medallón, de los hombres en el pueblo. Elena lo escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Tomó la pequeña mano de Luz, examinándola con una suavidad que contrastaba con su apariencia severa. «Esta niña lleva la sangre y la maldición de un hombre poderoso», dijo finalmente. «La salvaste de la arena, vaquero, pero ¿quién la salvará de ti? El peligro que la sigue ahora te seguirá también. Tu corazón ya está roto. ¿Estás seguro de que aguantas que se rompa de nuevo?» Sus palabras eran directas, cortantes, golpeando el núcleo de su mayor miedo. A pesar de su reticencia inicial y sus duras palabras, Elena decidió ayudarlos. Veía en Joaquín no a un criminal, sino un dolor familiar, el eco de pérdidas que ella misma conocía bien. Le dio remedios para la fiebre de Luz, un ungüento para sus cicatrices y, lo más importante, información. Su red de contactos, tejida a lo largo de décadas de curaciones y partos, se extendía por toda la región. Confirmó que los hombres eran pistoleros a sueldo del terrateniente, liderados por un hombre cruel y eficiente conocido como el Silencio, un nombre que se ganó por no dejar nunca testigos. La amenaza ahora tenía un nombre y una reputación aterradora, haciendo el peligro aún más real e inmediato. Con la ayuda de Elena, Joaquín comenzó a planear. No podía simplemente huir. El Silencio y sus hombres eran rastreadores experimentados. Encontrarlos en la inmensidad del desierto sería solo cuestión de tiempo. La única oportunidad era usar su propio territorio a su favor. Los cañones rocosos cerca de su rancho, un laberinto de pasajes estrechos y cuevas ocultas, eran su carta de triunfo. Conocía cada piedra, cada sombra de ese lugar. Era allí donde haría su defensa, convirtiendo el escondite en una trampa. La lucha no sería justa, sería un juego de astucia y supervivencia, el vaquero solitario contra una banda de asesinos profesionales. La desigualdad de fuerzas era abrumadora, pero la determinación de Joaquín estaba forjada en el acero de su amor por Luz. Los días se convirtieron en una preparación febril. Durante el día le enseñaba a Luz los caminos de los cañones, convirtiendo la lección de supervivencia en un juego de escondite. Le enseñó a permanecer en silencio absoluto con una simple señal de mano, a reconocer el sonido de pasos lejanos. Por la noche, mientras ella dormía, él preparaba trampas, estudiaba el terreno bajo la luz de la luna y limpiaba sus armas repetidamente. El cansancio lo consumía, pero la adrenalina y el miedo lo mantenían en pie. Se estaba transformando de un simple vaquero en un guerrillero, un protector dispuesto a usar la misma brutalidad de sus enemigos para defender la inocencia que le había sido confiada. El desarrollo del personaje de Joaquín era evidente. La apatía que lo definía estaba siendo quemada por el fuego de la responsabilidad. Ya no solo reaccionaba al mundo, estaba actuando, planeando, luchando. Su conflicto interno se manifestaba en pesadillas.
donde revivía la pérdida de su primera familia, solo para despertar y ver el rostro dormido de Luz y sentir el terror de perderla también. Este dolor, sin embargo, ya no lo paralizaba. En cambio, se convirtió en su combustible. El amor que sentía por Luz no era una debilidad, sino su mayor fuerza, la armadura que protegía su alma y le daba el coraje para enfrentar lo imposible. El honor familiar, antes una fuente de dolor, ahora era su bandera de guerra. Luz, a pesar de la tensión que ciertamente sentía irradiar de Joaquín, seguía siendo una niña. Su resiliencia era un milagro silencioso. Encontraba alegría en las cosas más simples: perseguir una lagartija, hacer dibujos en el polvo con una ramita, o simplemente sentarse en el regazo de Joaquín mientras él observaba el atardecer. Estos momentos de normalidad eran un bálsamo para el alma atormentada del vaquero. Le recordaban por qué estaba luchando, no solo por la vida, sino por el derecho de esa niña a tener una infancia, a reír, a ser feliz. Eran estos pequeños instantes de paz los que reforzaban su determinación y le impedían sucumbir a la desesperación que lo acechaba. Elena se convirtió en su único puente con el mundo exterior. Periódicamente enviaba a un muchacho de confianza con comida y noticias, mensajes codificados, encantos o cuentos populares. A través de ella Joaquín supo que el silencio estaba estrechando el cerco. El terrateniente estaba impaciente, ofreciendo una generosa recompensa por la recuperación de su supuesta sobrina perdida, una mentira descarada para justificar la cacería. La comunidad de Piedra Seca estaba dividida entre el miedo al terrateniente y la codicia por la recompensa. Joaquín y Luz estaban completamente aislados, con el mundo entero volviéndose en su contra, y su única aliada era una vieja curandera que hablaba con los espíritus del desierto. El tema de la desigualdad social se manifestaba en la forma en que el poder del terrateniente influenciaba todo y a todos. La ley, representada por los rurales, estaba a su servicio, y la justicia era un producto que solo los ricos podían comprar. Joaquín representaba al hombre común, al campesino mexicano que a lo largo de la historia se ha visto obligado a tomar las armas para defender su tierra, su familia y su dignidad. Su lucha personal era un microcosmos de la lucha mayor de su pueblo contra la opresión. No era un héroe revolucionario, pero sus acciones, impulsadas por el amor y el instinto de protección, eran, en esencia, un acto de rebelión contra un sistema injusto. La tensión en la narrativa crecía de forma constante. La amenaza, antes lejana, ahora estaba a las puertas. Los días de preparación estaban terminando y el momento del enfrentamiento se acercaba. La calma del desierto parecía ahora cargada de electricidad, el silencio antes de la tormenta. Joaquín podía sentir el peligro en el aire, en la forma en que el viento susurraba entre las rocas, en la mirada atenta de los halcones en el cielo. Él y Luz estaban en el ojo del huracán, un pequeño punto de calma en medio de una furia creciente que amenazaba con consumirlos. La pregunta ya no era si los encontrarían, sino cuándo. Y Joaquín necesitaba estar listo. ¿Qué harías en el lugar de Joaquín? ¿Intentarías una huida desesperada, sabiendo que las posibilidades son mínimas? ¿O te quedarías a luchar en tu propio territorio, enfrentando a un enemigo más poderoso? La elección entre huir y luchar es uno de los mayores dilemas humanos. Comparte tu opinión en los comentarios y dinos qué camino elegirías. Tu perspectiva enriquece nuestra historia y nos ayuda a entender las complejas motivaciones que mueven a nuestros personajes. Queremos saber qué significa el coraje para ti y cómo la lealtad y el amor pueden llevarnos a tomar decisiones que desafían la propia lógica de la supervivencia. El papel de los personajes secundarios, como Elena, fue crucial para profundizar la narrativa. Ella no solo fue una fuente de ayuda,
sino también la conciencia moral de la historia, la voz de la sabiduría ancestral mexicana. Sus palabras desafiaron a Joaquín a mirar dentro de sí mismo, a cuestionar sus propias motivaciones. Ella representaba la resistencia silenciosa del pueblo, la fuerza que no proviene de las armas, sino de la tierra, de la comunidad y de la fe. Su alianza con Joaquín, aunque reacia, demostraba que incluso en un mundo de desconfianza, la compasión y la humanidad aún podían florecer en los lugares más áridos, como una flor rara del desierto. El escenario continuaba siendo un elemento fundamental. Los cañones, con sus pasajes traicioneros y sombras profundas, reflejaban la complejidad de la situación de Joaquín. Eran al mismo tiempo su refugio y su potencial tumba. El desierto, que le había enseñado a ser duro y solitario, ahora le ofrecía las herramientas para su batalla. La belleza implacable del paisaje contrastaba con la fealdad de la violencia que se acercaba, creando una tensión visual y emocional. Cada elemento de la naturaleza, desde el sol abrasador hasta la noche helada, se convertía en un factor en la lucha por la supervivencia, un aliado o un enemigo, en la guerra silenciosa que estaba a punto de comenzar. El conflicto interno de Joaquín alcanzó un nuevo nivel. El miedo a perder a Luz era tan abrumador que casi lo paralizaba. Se sorprendía mirándola, memorizando cada detalle de su rostro, como si se preparara para una despedida. La batalla que se avecinaba no era solo por la vida de ella, sino por su propia alma. Vencer significaría la oportunidad de construir un futuro, de quizás encontrar la paz. Perder significaría no solo la muerte, sino la condena final al abismo de su dolor, la prueba definitiva de que era incapaz de proteger a quienes amaba. El peso de esta elección lo aplastaba, pero también le daba una claridad terrible. Prefería morir luchando que vivir como un cobarde. Las tradiciones mexicanas, como el profundo respeto por los mayores y la fe en fuerzas superiores, influían en las elecciones. La decisión de Joaquín de buscar a Elena fue un acto de humildad, reconociendo que su fuerza bruta no era suficiente. Necesitaba su sabiduría, su conexión con la tierra y con la gente. Esto mostraba un cambio en su personaje, una apertura a la confianza, aunque fuera mínima. La cultura del macho autosuficiente era desafiada por su necesidad de ayuda, demostrando que la verdadera fuerza reside no en el aislamiento, sino en la capacidad de reconocer la propia vulnerabilidad y de forjar alianzas para proteger lo que es más importante. La narrativa se acercaba a un punto de inflexión. La fase de preparación y espera estaba terminando. La presencia de El Silencio y sus hombres era como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. La atmósfera de suspense se densificaba con cada párrafo, con el espectador sintiendo la inminencia del enfrentamiento. Los momentos de ternura entre Joaquín y Luz se volvían más preciosos y conmovedores, pues podrían ser los últimos. El desarrollo construyó cuidadosamente las apuestas, haciendo del clímax no solo una cuestión de vida o muerte, sino también la prueba final del carácter y la redención de Joaquín. La influencia de la familia, incluso la familia perdida, era una fuerza motriz. Joaquín luchaba no solo por Luz, sino también por la memoria de su esposa e hijo. Proteger a Luz era una forma de reescribir su pasado, de transformar su mayor fracaso en una victoria, aunque fuera póstuma. Era una manera de honrar a sus muertos, demostrándose a sí mismo que el amor y el sacrificio no habían muerto con ellos. El antagonista, El Silencio, representaba la fuerza que le quitó todo, la violencia sin sentido de la frontera. Derrotarlo sería derrotar a sus propios demonios, una catarsis sangrienta en el corazón del desierto.
La motivación del antagonista, aunque no totalmente revelada, estaba clara en sus acciones. El silencio no era movido por un mal abstracto, sino por profesionalismo y codicia. Para él, Luz era solo un trabajo, un objetivo a eliminar. Esta frialdad lo hacía aún más aterrador. No era un monstruo, sino un hombre haciendo su trabajo con una eficiencia despiadada. Este enfoque hacía el conflicto más realista y complejo. Joaquín no estaba luchando contra un demonio, sino contra la cara más oscura de la naturaleza humana, una crueldad calculada que era, en muchos sentidos, más aterradora que la furia ciega. El desarrollo profundizó todos los elementos de la premisa. Los personajes evolucionaron, la tensión aumentó y los temas de justicia, familia y redención fueron explorados con más profundidad. El escenario se convirtió en más que un telón de fondo, transformándose en una herramienta estratégica. Los conflictos, tanto internos como externos, se entrelazaron, creando una narrativa cohesiva y emocionalmente cargada. La historia estaba perfectamente posicionada para el clímax, con todas las piezas en su lugar para un enfrentamiento dramático e inolvidable, donde el destino de un hombre y una niña sería sellado bajo el cielo implacable del desierto de Sonora. La luna llena se alzó sobre el desierto, bañando el paisaje en una luz plateada y fantasmagórica que distorsionaba las sombras y creaba ilusiones. Dentro del rancho, Luz dormía tranquilamente, ajena a la tormenta que se acercaba. Joaquín no dormía. Estaba sentado en una silla en la oscuridad, con el rifle apoyado en su regazo, los oídos atentos a cada sonido de la noche. Y entonces lo oyó. No era el aullido de un coyote ni el susurro de un animal nocturno. Era el sonido sutil pero inconfundible de herraduras en suelo rocoso, moviéndose con una lentitud deliberada. Eran varios caballos. Habían llegado. El tiempo de preparación había terminado. El momento que tanto temía y para el que tanto se había preparado estaba finalmente sobre él. Un silencio mortal cayó sobre el rancho, la calma antes del violento estallido. Con una urgencia silenciosa despertó a Luz. Puso un dedo sobre sus labios antes de que pudiera hacer algún sonido y la envolvió en una manta. «Es hora de jugar a las escondidas, mija», susurró, su voz un murmullo ronco y tenso. «Recuerda las reglas». Los ojos de la niña, muy abiertos en la oscuridad, mostraron que entendía. No había miedo en ella, solo la confianza absoluta que depositaba en él. La tomó en sus brazos, agarró una pequeña bolsa con agua y comida y salió por la puerta trasera, desapareciendo en las sombras del patio. Las siluetas de los jinetes se hicieron visibles en la cima de la colina cercana, recortes oscuros contra el brillo de la luna. El silencio y sus hombres habían encontrado su refugio. La cacería final había comenzado. La persecución se desarrolló bajo la fría mirada de la luna. Joaquín se movía con la agilidad de un animal del desierto, su conocimiento del terreno su única ventaja. Con Luz firmemente sujeta contra su pecho, los condujo hacia el laberinto de cañones, un lugar que era una extensión de sí mismo. Podía sentir la presencia de los perseguidores detrás de él, las voces bajas y los cascos de los caballos resonando en las paredes de piedra. Eran cazadores experimentados, pero aquel era el territorio de Joaquín. Usó la oscuridad y los pasajes estrechos a su favor, desapareciendo en grietas y reapareciendo donde menos lo esperaban, siempre un paso por delante. Era una danza mortal, un juego de depredador y presa donde los roles se invertían a cada curva traicionera del cañón. El silencio era un cazador paciente. No se apresuró, sabiendo que el vaquero estaba en su propio territorio. En cambio, comenzó a usar tácticas. Sus hombres se dividieron, intentando flanquear a Joaquín, cortando sus rutas de escape.
El sonido de un disparo rebotó en las paredes del cañón, la bala pasando peligrosamente cerca de la cabeza de Joaquín. Se tiró al suelo protegiendo a Luz con su cuerpo. El juego había terminado. Ahora era una lucha por la supervivencia, disparo a disparo. Joaquín respondió al fuego, no para matar, sino para retrasarlos, para crear confusión. Cada bala era preciosa, necesitaba hacer que cada disparo contara, usando la astucia que la vida en el desierto le había enseñado para superar la fuerza bruta de sus enemigos. La noche se prolongó, una secuencia interminable de tensión y adrenalina. Joaquín llevó a sus perseguidores a una de las trampas que había preparado, una pila inestable de rocas en un pasaje estrecho. Con un solo disparo bien colocado, provocó un pequeño deslizamiento de tierra, bloqueando el camino para la mayoría de los hombres y separando a el silencio de su banda. Ahora la lucha era más personal. Era el vaquero contra el asesino, un duelo en las profundidades silenciosas del desierto. Joaquín continuó su retirada estratégica, llevando a el silencio cada vez más adentro en el corazón del cañón, al lugar que había elegido para el enfrentamiento final, un lugar sin escapatoria, donde uno de los dos encontraría su fin. El punto culminante tuvo lugar en un pequeño claro, un anfiteatro natural rodeado por paredes de roca escarpadas. Joaquín escondió a Luz en una pequeña cueva, haciéndole prometer que no haría ningún sonido, pasara lo que pasara. Le besó la frente, un gesto de despedida que llevaba todo el peso de su amor y miedo. «Sé fuerte, mi Luz», susurró. Luego se giró para enfrentar su destino. El silencio entró en el claro, su rostro tranquilo e impasible bajo la luz de la luna. No parecía un monstruo, sino un empleado cumpliendo una tarea desagradable. «Se acabó, vaquero», dijo, su voz desprovista de emoción. «Entrega a la niña, el terrateniente será misericordioso». Joaquín permaneció en silencio, con el rifle firme en sus manos. La mención de misericordia era una broma cruel. Sabía lo que le pasaría a Luz. Miró a los ojos del silencio y vio un vacío, la ausencia de alma de un hombre que convirtió la muerte en un oficio. En ese momento, el dilema de Joaquín se volvió claro. No se trataba de ganar o perder, se trataba de honor, el honor de un padre protegiendo a su hija, el honor de un hombre que se niega a doblegarse ante la tiranía. Podría haber intentado negociar, suplicar, pero eso sería traicionar todo lo que Luz le había hecho reaprender. Ya no luchaba solo por sus vidas, luchaba por el alma que ella había redimido. El enfrentamiento fue rápido y brutal. No fue un tiroteo cinematográfico, sino un intercambio de disparos sucio y desesperado entre dos hombres experimentados. Joaquín usó las sombras a su favor, moviéndose mientras el silencio permanecía expuesto en el centro del claro. Una bala alcanzó el brazo de Joaquín, el dolor agudo y caliente extendiéndose por su cuerpo. Gruñó, pero no vaciló. Respondió al fuego, el sonido del rifle resonando como un trueno. Vio a el silencio retroceder, alcanzado en la pierna. La ventaja estaba cambiando, pero a un costo terrible. Joaquín sentía la sangre correr por sus dedos, su fuerza desvaneciéndose. Sabía que no tenía mucho tiempo. El silencio, herido pero no derrotado, alzó su pistola para un último disparo. El tiempo pareció detenerse. Joaquín vio el cañón del arma apuntándole, el pequeño círculo oscuro que prometía el olvido. No pensó en su propia vida. En su mente surgió la imagen del rostro de Luz, su sonrisa, el sonido de su risa. No podía fallar. No otra vez. Con un último esfuerzo se lanzó a un lado, disparando al mismo tiempo. Los dos disparos sonaron como uno solo. Un instante de silencio absoluto siguió, pesado y expectante. Luego, el sonido de un cuerpo cayendo al suelo polvoriento. Joaquín sintió un dolor punzante en su costado, una quemadura que le robó el aliento. Estaba herido, gravemente, pero al mirar al centro del claro, vio a el silencio caído, inmóvil,
Había ganado, a un costo terrible, pero había ganado. Se arrastró hasta el cuerpo del asesino para asegurarse. El dolor en su cuerpo casi insoportable. La adrenalina que lo había mantenido en pie comenzó a ceder, y la oscuridad amenazó con tragarlo. Necesitaba llegar hasta luz, necesitaba saber que estaba a salvo. Ese pensamiento fue lo único que le impidió desmayarse. La lucha había terminado, pero la batalla por la supervivencia estaba lejos de acabar. Tambaleándose, llegó a la cueva, llamando su nombre en un susurro débil. Luz. Un pequeño rostro apareció en la oscuridad, los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Corrió hacia él, abrazando sus piernas. Verla a salvo, intacta, fue como un bálsamo para su dolor. Se arrodilló con dificultad, el esfuerzo casi haciéndole desmayar, y la abrazó con fuerza. «Se acabó, mija, se acabó», murmuró, más para sí mismo que para ella. En aquel abrazo, en medio del polvo, la sangre y la muerte, estaba su redención. No había fallado, la había protegido. El honor de su familia, el honor de un padre, estaba restaurado. La decisión de enfrentar a el silencio directamente, en lugar de continuar la huida, fue el clímax de su transformación. Fue la elección de un hombre que dejó de huir de su pasado y de sus responsabilidades. Al negarse a entregar a Luz, hizo una declaración de que hay cosas por las que vale la pena morir, que la vida de una niña inocente pesaba más que su propia seguridad. Esta decisión resonó profundamente con los valores culturales de sacrificio y honor familiar, haciendo del clímax no solo un momento de acción, sino también de profundo significado emocional y temático. El espectador fue testigo del nacimiento de un verdadero padre. La intensidad del momento es palpable. La vida de ambos pende de un hilo, y el resultado del enfrentamiento es incierto hasta el último segundo. La resolución del conflicto principal, la amenaza inmediata del silencio, ocurre de forma dramática, poniendo a prueba a Joaquín en sus elecciones y en su capacidad física y emocional. El dilema del personaje fue claro: luchar y arriesgarlo todo, o rendirse y perder el alma. Su elección final, aunque peligrosa, fue la única que podría traerle la paz, independientemente del resultado. La tensión alcanza su punto máximo, dejando al espectador sin aliento. No te pierdas lo que viene a continuación. La batalla puede haber terminado, pero la guerra por la supervivencia de Luz está lejos de acabar. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ver cómo se resuelve esta emocionante historia. No querrás perderte el desenlace de este viaje de sacrificio y amor incondicional. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que importa, que nos hace sentir y reflexionar. Únete a nuestra familia y sigue el destino de Joaquín y Luz en el corazón salvaje de México. El clímax estuvo cargado de emoción. El miedo de Joaquín por la seguridad de Luz, su dolor físico y emocional, y el alivio abrumador al verla a salvo, todo contribuye a una experiencia catártica para el público. El sacrificio personal de Joaquín, dispuesto a dar la vida por ella, crea un poderoso gancho emocional. El espectador siente empatía por su lucha y anima desesperadamente su supervivencia. La conexión emocional, construida a lo largo de toda la historia, alcanza su punto más alto en este momento de vida o muerte, garantizando un impacto duradero. El enfrentamiento final fue la manifestación física del conflicto interno de Joaquín. Al derrotar a el silencio, también derrotó a sus propios demonios: el miedo, la culpa y la apatía. La violencia del clímax no fue gratuita. Fue el crisol en el que se purificó el carácter de Joaquín. Emergió de la batalla no como el hombre roto que era al principio, sino como una figura paterna forjada en el fuego, marcada por cicatrices, pero íntegra en su propósito. La lucha por la tierra y la vida culminó en esta batalla por el alma, un tema profundamente arraigado en la psique mexicana.
El polvo comenzó a asentarse en el claro, pero el futuro seguía siendo incierto. Joaquín estaba gravemente herido y los otros pistoleros aún podían estar cerca. El terrateniente no se rendiría tan fácilmente. El clímax resolvió la amenaza inmediata, pero abrió nuevas preguntas y peligros. La historia no terminó con el último disparo. De hecho, la sangrienta victoria de Joaquín fue solo el fin de un capítulo. El desenlace necesitaría abordar las consecuencias de sus acciones y definir qué les deparaba el futuro a esta familia improbable, forjada en la sangre y el silencio del desierto. El sol de la mañana encontró a Joaquín y Luz en las afueras del rancho. La caminata de regreso desde los cañones fue una tortura nebulosa, impulsada solo por la necesidad de poner a Luz a salvo. Cada paso era una agonía. La herida en su costado protestando son un dolor punzante. Había logrado detener la hemorragia con un trozo de su camisa, pero sabía que la herida era profunda y que la infección era una amenaza tan mortal como cualquier pistolero. Al llegar a las ruinas silenciosas de su hogar, se desplomó, la oscuridad finalmente venciéndolo. Luz, con una madurez muy por encima de su edad, no lloró. En cambio, le tomó la mano. Su pequeña presencia un ancla en el mar de dolor que lo sumergía, susurrando la única palabra de consuelo que conocía: Joaquín. Fue Elena quien los encontró. Alertada por el sonido lejano de los disparos en la noche, llegó al amanecer, su rostro grave expresando una preocupación que rara vez demostraba. Con la ayuda de su joven mensajero, transportó a Joaquín a su cabaña, un santuario de hierbas curativas y conocimiento ancestral. Allí, en los días que siguieron, ella luchó por su vida. Limpió y cosió la herida, aplicó cataplasmas de hierbas para alejar la fiebre y lo alimentó con caldos fortificantes. Mientras Joaquín flotaba entre la conciencia y el delirio, atormentado por pesadillas de su pasado y de la reciente batalla, Elena y Luz mantuvieron una vigilia silenciosa. La curandera cuidaba de su cuerpo, y la niña, con su simple presencia, cuidaba de su alma. La noticia de la muerte de El Silencio y de algunos de sus hombres se extendió por el desierto como un incendio forestal. La ausencia del temido pistolero y el silencio del terrateniente crearon un vacío de poder y miedo. Nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido en los cañones, pero las leyendas comenzaron a nacer. Hablaban de un vaquero solitario, un fantasma que protegía el desierto y que había hecho justicia con sus propias manos. Joaquín, sin saberlo, se convirtió en un símbolo de resistencia, un héroe popular improbable. Esta nueva reputación, nacida de la violencia, se convirtió en su mejor defensa. El terrateniente, temiendo la exposición y la revuelta de un pueblo que ahora veía a Joaquín como uno de los suyos, se retiró a las sombras, optando por dejar que el asunto muriera. Cuando Joaquín finalmente recuperó la conciencia, encontró a Luz sentada a su lado, dibujando en la tierra apisonada del suelo de la cabaña de Elena. La fiebre había cedido, y aunque el dolor persistía, la claridad había regresado a su mente. Elena le explicó lo que había sucedido, cómo su acción desesperada les había, irónicamente, comprado la paz. La justicia del mundo de los hombres, corrupta y fallida, no necesitó ser invocada. La ley del desierto, más antigua e implacable, había prevalecido. Joaquín expuso la verdad no con palabras en un tribunal, sino con una acción que habló directamente al lenguaje del poder y del miedo. No había buscado convertirse en una leyenda, pero su leyenda ahora los protegía. La recuperación fue lenta. Joaquín tuvo que reaprender a caminar sin dolor, a confiar en su propia fuerza. Durante ese tiempo tomó su decisión final. Entregar a Luz nunca había sido una opción real, pero ahora la idea era totalmente impensable. Ella era suya. La batalla en los cañones no fue solo para salvarla, fue para reclamarla como su hija a los ojos de Dios y del desierto. No tenía riquezas que darle, ni un nombre importante que ofrecerle,
Todo lo que tenía era un rancho polvoriento, un profundo conocimiento de esa tierra árida y un corazón remendado, pero ferozmente protector. Y sabía, con una certeza absoluta, que eso sería suficiente. Regresaron al rancho semanas después. La casa estaba como la había dejado, silenciosa y marcada por la violencia. Pero ya no era un lugar de soledad y recuerdos amargos. Era un hogar. Juntos comenzaron a reconstruir. Repararon la puerta rota, limpiaron los vestigios de la lucha y devolvieron la vida a las paredes de adobe. El trabajo era físico y exigente, pero cada martillazo, cada cubo de agua cargado, era un acto de reafirmación, un paso lejos de la oscuridad y hacia la luz. El rancho, que antes había sido la tumba de su primera familia, se estaba convirtiendo en la cuna de la segunda. El ciclo de dolor finalmente se estaba rompiendo. La vida encontró un nuevo ritmo, más suave y esperanzador. Las noches ya no estaban llenas de una vigilia ansiosa, sino del compartir una comida sencilla y el sonido de la voz de Joaquín contando historias del desierto a Luz. Las celebraciones familiares, un pilar de la cultura mexicana, encontraron su propia forma en su pequeña unidad. Celebraban la primera lluvia de la temporada, el nacimiento de un ternero, el florecimiento del cactus. Eran pequeñas alegrías, pero para ellos significaban el mundo. Eran una familia no definida por la sangre, sino forjada en el sacrificio, la lealtad y un amor que había florecido en las condiciones más adversas, demostrando ser tan resiliente como las plantas del desierto. La historia de ellos se convirtió en parte del folclore local, un susurro en el viento. Joaquín nunca habló de lo que sucedió esa noche, y la comunidad de Piedra Seca aprendió a respetar su silencio. Lo veían ahora no con desconfianza, sino con una mezcla de miedo y reverencia. Era el vaquero que se enfrentó al diablo y venció, y la pequeña Luz, la niña que vino de la nada, era vista como un milagro, un símbolo de la protección del desierto. Habían encontrado seguridad no escondiéndose del mundo, sino convirtiéndose en una parte inseparable y respetada de su tapiz salvaje e indomable. El desenlace trajo un cierre satisfactorio, pero realista. La justicia no vino de un sistema externo, sino desde dentro, de las acciones de un individuo y las consecuencias naturales que generaron. La resolución no fue perfecta. Las cicatrices, físicas y emocionales, permanecerían, pero la historia llegó a una conclusión lógica y emocionalmente significativa. El espectador siente que el viaje de Joaquín, de un hombre atormentado por la muerte a un padre que celebra la vida, está completo. El ciclo de dolor ha dado paso a un ciclo de esperanza. Y el silencio de la soledad ha sido llenado por el sonido de una nueva familia. Una mañana clara, meses después, se desarrolló la escena final. Joaquín y Luz estaban fuera del rancho, observando el amanecer, pintando el cielo del desierto con tonos de naranja y rosa. Era una imagen especular del comienzo de su viaje, pero todo había cambiado. El paisaje ya no era un símbolo de desolación, sino de promesa. El silencio no era de vacío, sino de paz. Joaquín miró a la niña a su lado, que ahora estaba más alta, el cabello brillando bajo la primera luz. Ya no miraba al horizonte buscando a una madre perdida. Sus ojos estaban fijos en él. La palabra mamá, que había sido el catalizador de todo el viaje, había sido olvidada. Un eco de un pasado que ya no la atormentaba. Luz se giró hacia Joaquín, su rostro serio en imitación al de él. Extendió la mano y tocó la barba incipiente en su mejilla. Y entonces, por primera vez, con una claridad que llenó el corazón del vaquero de una emoción que pensó que nunca más sentiría, lo miró a él, a su salvador, su protector, su mundo entero, y balbuceó una nueva palabra, una palabra que selló su destino y completó su redención. Papá. La cámara se aleja lentamente, dejándolos allí,
padre e hija, dos figuras, pequeñas contra la inmensidad del desierto de Sonora. El sol sale por completo, inundando la tierra con su luz y calor. La justicia del mundo de los hombres podría haber fallado. El terrateniente podría seguir impune en su lejana hacienda. Pero allí, en el silencio del desierto, habían encontrado su propia justicia, su propia paz, su propia familia. La verdadera herencia de luz no era de tierra o poder, sino de un amor conquistado con sangre y sacrificio. Y esa era una fortuna que nadie jamás podría arrebatarles. El mensaje subyacente de la historia resuena en esta escena final. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por el sacrificio, la protección y el amor incondicional. En una tierra donde la ley a menudo sirve a los poderosos, el honor y el coraje de un hombre común pueden ser la única ley que realmente importa. El viaje de Joaquín y Luz es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la capacidad de encontrar esperanza y redención en los lugares más desolados, demostrando que incluso en el corazón del desierto más árido, el amor puede echar raíces y florecer. ¿Crees que la verdadera justicia se puede encontrar fuera de los sistemas establecidos? La historia de Joaquín muestra que, a veces, el honor de un hombre es la única ley que importa. Deja tu reflexión en los comentarios sobre qué significa la familia para ti y cómo el sacrificio puede redefinir el destino de una persona. Si este viaje de redención y amor ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para más historias emocionantes que exploran la profundidad de la experiencia humana. Tu voz es parte de nuestra comunidad y tu reflexión nos inspira a seguir contando historias que importan.